Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten las demás personas y damos inicio a nuestro webinar. Listo, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. El día de hoy, Carlos no nos puede acompañar, entonces los estaremos acompañando Valentina Oricochea y yo. Entonces, nada, vamos a dar inicio a nuestro comité. Si me ayudas ahí, vale, con las diapositivas. Nos gustaría iniciar dando algo de contexto internacional de lo que pues ha ocurrido en estos últimos 15 días desde nuestro último webinar. Por un lado, noticia relevante. Llegamos, pues, se llegó a una paz entre Estados Unidos e Irán, una firma que, pues, impulsó a los mercados, generó un sentimiento positivo, era algo que se llevaba esperando por un buen tiempo, a pesar de que aún se mantenían las tensiones entre Israel y Líbano, lo que hizo que se tardara un poco la firma de este acuerdo al que habían llegado tanto Estados Unidos como Irán, pero a pesar de todo esto, pues se logró la firma, se iniciaron las conversaciones el domingo pasado en Suiza, sobre todo el tema nuclear y demás, lo cual pues nos ha dejado avances importantes en todo el conflicto que hemos visto en Medio Oriente. Entonces, muy en línea con esto, ¿qué es lo que hemos visto? Por un lado, tuvimos en principio una respuesta positiva por parte del mercado accionario. También vimos una caída muy relevante en el petróleo. Recordemos que habíamos alcanzado sobre marzo, abril, niveles cercanos de $120 por barril en el Brent y en el WTI cercano a los $115. Y ya para la jornada de hoy, a corte de hoy, estamos viendo niveles muy cercanos a los $70. Entonces hemos tenido una caída importante en los precios del petróleo. Y pues esto mismo puede tener algo de influencia en la inflación, pues en los próximos datos que podamos tener. Muy en línea con esto que también tuvimos reunión de la Fed. Recordemos que en este caso fue la primera reunión de Wash al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se tomó una decisión que pues ya venía descontada por el mercado. Se esperaba que se mantuviera inalterada la tasa, que efectivamente fue lo que ocurrió en ese rango del 3,5 al 3,75%. Ahora, a pesar de esto, hubo algo que sí
pues afectó un poco al mercado y aún lo hizo tener algo de desvalorizaciones en la parte accionaria, y fue que a pesar de que se tuvo en este caso una decisión unánime de 12 votos a favor de mantener esa tasa inalterada, se eliminó uno de los comunicados que favorecían o daban señales de posibles recortes hacia el futuro de la tasa, el futuro cercano. Entonces, esto fue una señal de mayor cautela por parte de la Reserva Federal, una decisión un poco más hawkish que nos lleva a pensar que la Reserva Federal ya está empezando a ver cada vez más esa presión inflacionaria, lo que puede llevar a aumentos en la tasa. Y en línea con esto, pues, ¿qué ha ocurrido en el mercado? El mercado ha empezado a descontar cada vez más y ha empezado a haber un aumento en esa probabilidad de aumentos de la tasa. En estos momentos se espera que para octubre de este año tengamos un aumento de 25 puntos básicos, y cada vez se está acercando más la probabilidad de que exista un aumento de otros 25 puntos básicos sobre marzo, abril del 2027. Entonces, pues esto también ha generado algo de ruido en los mercados, precisamente pues debido a este, no solo a este anuncio que ya genera mayor cautela, sino que el mismo mercado ya ha empezado a descontar esos aumentos pues debido a las presiones inflacionarias, una inflación que pues permanece elevada en parte de su comunicado y por qué se tomó esta decisión por parte de la Reserva Federal. Tuvimos el hecho de que tenemos una inflación que permanece elevada por encima del 3%, y muy por encima de ese objetivo del 2% que pues se ha visto, como hablábamos anteriormente, influenciada por choques energéticos, un choque de oferta, pero aparte de eso, aparte de todo este tema de la incertidumbre en el conflicto de Medio Oriente, también han tenido aumentos en los precios de servicios, temas de vivienda, lo cual pues ha generado esa presión en la inflación de Estados Unidos. Por otra parte, ven un mercado laboral que se mantiene estable, no mejora, pero tampoco empeora. Todo el tema de nóminas no agrícolas se ha mantenido estable, las peticiones de subsidio por desempleo continúan sobre esos niveles de 200.000, que como decíamos antes, no es ni muy alto ni muy bajo, es un empleo, un mercado laboral que se mantiene estable, ni mejora ni empeora. Y por último, una actividad económica que continúa expandiéndose, tiene un ritmo pues aún interesante para Estados Unidos, aún interesante para la Reserva Federal, lo cual pues se encuentra apoyado por un fuerte crecimiento de la productividad y de la inversión de capital, y pues respalda esta decisión de que no estamos ante quizás una crisis económica, una recesión, lo cual pues deja completamente abierta esa puerta para que tengamos ese aumento de 25 puntos básicos de aquí a octubre. Y pues muy en línea con esto, en el dot plot que publicaron en ese mismo día, vemos cómo pues los mismos miembros de la Reserva Federal en sus votos están cada vez viendo posibles aumentos o mantener al menos inalterada la tasa por un mayor tiempo. De aquí al 2027 mantenerla inalterada sobre ese rango entre el 3.5 a un 4% aproximadamente, dependiendo de si se den uno o dos aumentos de la tasa, y quizás ya empezar a ver algo de recortes o primeros recortes sobre inicios del 2028. Entonces, pues esto también ha mercado. Sin embargo, pues esta caída que hemos tenido en el petróleo también ha ayudado un poco a suavizar esta probabilidad de que haya aumentos en la tasa, debido a que también tendríamos quizás una menor presión en la inflación, lo cual pues también ha ayudado un poco en estos últimos días a que caiga esa probabilidad de un segundo aumento en la tasa para el otro año, pero pues aún se mantiene vigente ese primer aumento de 25 puntos básicos. Entonces eso era un poco de lo que quería comentarles sobre la reunión de la Fed. Los dejo con Vale, que nos va a hablar un poco del Banco Central Europeo. Listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, dentro de las decisiones importantes que tuvimos también la semana pasada, fue la decisión del Banco Central Europeo. eh, y pues digamos que esa decisión del Banco Central Europeo estuvo más que todo fundamentada en esas presiones inflacionarias que se empezaron a evidenciar en la inflación de la zona euro. Entonces, un poquito de contexto: el Banco Central Europeo fue una de las primeras autoridades monetarias, o uno de los primeros bancos
que empezó a recortar sus tasas de interés hacia la mitad del 2024 y empezó con ese ciclo de flexibilidad monetaria después de que, como lo pueden ver en la gráfica, pues desde mediados del 2022, casi finales del 2022, y comienzos del 2023, pues empezó a incrementar esas tasas de interés precisamente por lo que estaba sucediendo con la guerra en Ucrania, que también pues en su momento generó algunas presiones inflacionarias. Em, Desde el ciclo que empezó a recortar esa tasa de interés, la dejó o llegó a una tasa de depósito que se ubicó en el 2%. Lo anterior también pues en línea con la inflación, que también pues había empezado a tener una tendencia negativa y que cada vez más se acercaba a ese objetivo que tiene el Banco Central, que es el del 2%. Esta tasa del 2%, la tasa de depósito, se mantuvo estable desde junio del 2025 hasta la reunión del 11 de junio de este año, cuando el organismo decidió subir sus tasas de interés 25 puntos básicos, esto llevándola a 2,25%. Fue el primer incremento en casi los últimos 3 años y fue la primera entidad monetaria del primer banco en subir las tasas de interés como respuesta al conflicto que se estaba presentando en Medio Oriente y que pues de alguna manera tenía una incidencia en lo que viene siendo la inflación de la zona euro, como les comentaba hace un momento. Ahora, en los comunicados del banco, después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, es decir, antes de la reunión de junio en donde se tomó la decisión de incrementar esa tasa de interés, los responsables de la política monetaria de la zona euro se mantenían en una posición en la que, pues digamos que debían mantener esos costos de endeudamiento mientras que esperaban la finalización del conflicto. No obstante, pues en la reunión de junio establecían que no podían seguir esperando a esto, es decir, a la finalización del conflicto, mientras que se intensificaban aún más las presiones inflacionarias. Ahora, pasando a lo que dijo el Banco Central Europeo en el último comunicado, ellos establecieron que las perspectivas en ese momento, es decir, a mitad de junio, a mitad de este mes, esas perspectivas seguían siendo bastante inciertas, presentaban algunos riesgos al alza para la inflación y adicionalmente riesgos a la baja para el crecimiento económico. Esas implicaciones totales de la guerra para la inflación y el crecimiento a mediano plazo, perdón, dependerán pues sí, dependerán de la intensidad y la duración del shock en los precios energéticos a raíz precisamente de ese conflicto en Medio Oriente. Ahora, la principal preocupación que tiene actualmente el Banco Central Europeo es que la inflación se empiece a extender más allá de los costos energéticos y que no pueda ser contenida con el acuerdo de paz. Es decir, que ese shock energético y ese incremento en los costos de la energía también le peguen a otras variables, a otros componentes de la inflación y pues en donde ya se puede convertir en un escenario en donde va a ser más difícil para el Banco Central controlar esos diferentes componentes de la inflación en dado caso que exista o siga continuando esa presión inflacionaria proveniente del conflicto en Medio Oriente. Adicionalmente, pues estas preocupaciones que tiene el Banco Central Europeo se reflejan también en las proyecciones trimestrales que se publicaron de la zona euro, en donde pues se evidencia que los precios al consumidor van a avanzar mucho más rápido durante este año en comparación a lo que se había visto anteriormente, antes de que la inflación empiece pues nuevamente a convergir hacia ese objetivo del 2% que se estima sea hasta el 2028. Entonces, estas cifras lo que hacen es mostrar el dilema que tiene o en el que se encuentra actualmente el Banco Central Europeo, porque pues esas proyecciones lo que terminan mostrando al final del día es una desaceleración del crecimiento económico, precisamente como resultado del impacto de la inflación, pero también, pues por otro lado, por los mayores costos de financiamiento sobre el poder adquisitivo. Entonces, pues digamos que eso es lo que más le preocupa también al Banco Central Europeo y no solamente el tema de la inflación, sino cómo ese tema de la inflación y las herramientas que tiene el Banco Central Europeo para
controlar esa inflación, pues terminan de alguna manera impactando indirectamente a ese crecimiento económico de la zona euro, que ya empezamos a ver desde hace 2 meses, en donde el PMI compuesto de la zona euro ha presentado disminuciones, esto específicamente por la parte de los servicios, por la parte, perdón, de la manufactura, en donde pues digamos que ese incremento en los precios energéticos también se ha trasladado a los costos que tienen actualmente las empresas y pues digamos que termina siendo un ciclo y una cadena que termina golpeando de manera muy fuerte a la economía. Entonces, esto es la principal preocupación del Banco Central Europeo. Adicionalmente, pues las expectativas para los próximos 12 meses, en el último informe que publicó el banco, esas expectativas se mantuvieron estables en el 4%. Sin embargo, pues aún muy por encima de esa meta de inflación del 2% del Banco Central a mediano plazo. Y pues digamos que en otras encuestas que también ha hecho el Banco Central Europeo, también pues digamos los hogares empiezan a mostrar su preocupación en la medida en que prevén que la inflación se ubique en el 2,9% en los próximos 3 años, frente al 3% que se había estimado para marzo. Digamos que si bien estos resultados terminaron pues por mostrar una leve moderación en abril, es posible que no alteren las expectativas de un aumento de tasas de interés en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Adicionalmente, pues digamos que dentro de esta encuesta también se reflejó un deterioro en la percepción sobre la actividad económica, como les mencionaba hace un momento, y es que, pues digamos que teniendo en consideración esa percepción de un deterioro en la actividad económica, pues digamos que viene siendo o viene estando acompañado también por esas expectativas sobre un mercado laboral que también se vería pues afectado con todo este tema de una posible desaceleración económica y también pues acompañado de un encarecimiento de los costos de financiamiento por parte del Banco Central. También esta semana tuvimos algunos comentarios de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, y pues digamos que estos comentarios estuvieron no tan alineados con lo que estaba, o bueno, con lo que presentaron la semana pasada los responsables de la política monetaria, y es que Lagarde aseguró que pues por el momento la entidad no ve por el momento la necesidad de endurecer su respuesta monetaria ante las tensiones en Medio Oriente. Esto pues digamos considerando que la inflación podría seguir encaminada hacia la meta del 2% en el mediano plazo. En este sentido, pues Lagarde señaló que aunque los consumidores esperan mayores aumentos de precios en el corto plazo, las expectativas de inflación a largo plazo permanecen pues de alguna manera estables, lo que refuerza la confianza del Banco Central Europeo en que esas presiones inflacionarias se moderarán con la política monetaria actual. Sin embargo, pues al final de su discurso, de sus comentarios, pues dijo que la situación sigue siendo bastante frágil y que el Banco Central Europeo mantendrá la flexibilidad para ajustar su respuesta en dado caso que las condiciones económicas cambien. Con todo esto, pues digamos que el mercado está por el momento descontando dos subidas más de tasas de interés de alrededor de 25 puntos básicos en la próxima reunión, que es el siguiente mes en julio, y en la reunión de septiembre, generando pues que la tasa de depósito finalizaría, o bueno, estimando que la tasa de depósito finalizaría este año en el 2,75%. Listo, y continuando, ya vamos a pasar a la parte local y como se había mencionado en webinar, en el webinar anterior, uno de los inputs más importantes que vamos a tener en estas últimas semanas iba a ser el tema de las elecciones, el resultado electoral que obtuviéramos en la segunda vuelta en Colombia. Y quizás antes de pasar a esto, pues recordar, creo que ya se había comentado en el webinar anterior, pero fue algo que continuó y lo voy a retomar más adelante. Antes de que se diera esta segunda vuelta, veníamos con unas valorizaciones importantes en la renta fija.
y pues parte del movimiento que esperábamos también dependía de esta segunda vuelta que fuéramos a tener. ¿Y qué ocurrió en la segunda vuelta? Veníamos de una primera vuelta donde Abelardo de la Espriella había sido la sorpresa del momento en esa primera vuelta, superando a Iván Cepeda por cerca de 600.000, 700.000 votos aproximadamente. Y lo que vemos para el segundo resultado electoral es un cierre importante de esa brecha que pues también generó algo de ruido durante estos últimos días después de la segunda vuelta. Entonces ya pasando a ver las cifras, lo que tenemos es un resultado del candidato Abelardo de la Espriella por el Partido Defensores de la Patria con 12.959.542 votos, lo cual representaba un 49.66%. Y por otro lado tenemos al candidato Iván Cepeda del Partido Pacto Histórico con 12.708.712 votos, lo cual equivale al 48.7%. Retomando un poco lo que ocurrió durante el día, pues fue algo bien interesante. Recordemos, inició el preconteo de los votos, lo que llevó en principio a tener un margen de diferencia cercano a los 600.000, 700.000 votos. eh, pero poco a poco lo que empezamos a ver fue un cierre de esa brecha importante que llegó a caer hasta los 200.000 votos aproximadamente y a la final terminamos con una diferencia de 250.000 votos. Aparte de eso, estamos diciendo que también es una diferencia de 0.96 puntos porcentuales, lo que en medio de todo dejó abierta una posibilidad, o al menos así lo veía el candidato del pacto histórico, de poder tener una remontada al momento de tener el escrutinio de estos votos. Recordemos, y creo que se hizo mucho énfasis en los diferentes noticieros, que hay una diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Y pues ante este preconteo, lo que tuvimos fue, por un lado, una postura de Abelardo de la Espriella, pues ya anunciando que había sido el ganador de esta segunda vuelta electoral, diciendo que primero iba a respetar completamente los derechos de todas las personas que igual habían votado por el candidato Iván Cepeda, pues en medio de estas elecciones tan conflictivas y de tanto ruido y tensión que tuvimos en las últimas semanas y aún en los últimos 2 meses. Pues genera quizás este puente, tiende este puente para que puedan existir quizás diálogos. Aclara que obviamente todo lo espera a partir del respeto, llamó a Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro a que aceptaran también los resultados, pues obviamente después del escrutinio, y a que se llegara a consensos y pues quizás dejar un poco todo este conflicto y quizás es de las cosas más relevantes que dijo durante su discurso después de esa victoria en el preconteo. Por otro lado, tenemos a Iván Cepeda, que dentro de su discurso no se declaró perdedor después del preconteo, lo que hizo fue indicar que se iba a realizar una impugnación de 33.000 mesas. Estamos hablando de que se iban a impugnar aproximadamente un 25% de las mesas, lo cual pues era una cifra relevante y que hasta que no se realizara todo el tema del escrutinio y respondieran a todas las impugnaciones, él no iba a hacer ningún tipo de declaración, lo cual pues dejó un poco abierta ahí la carta sobre la mesa de lo que podría llegar a pasar durante el escrutinio. Pasando a la siguiente diapositiva, también me parece relevante mencionar las diferencias que hemos tenido en las últimas elecciones. Efectivamente, y como lo indicaron ambos candidatos y se ha indicado en todos los medios, ha sido una de esas elecciones más reñidas que hemos tenido en la historia. Quizás la última de ese nivel fue la que tuvimos en 1994 entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, donde tuvimos una diferencia de aproximadamente 2 puntos porcentuales. Podemos decir que esta estuvo aún más cerrada, aún más apretada, lo cual pues ha generado mucha tensión. Y viendo un poco el mapa político, lo que podemos ver es algo muy similar a lo que vimos hace 4 años en las elecciones que dieron como ganador en este caso a Gustavo Petro sobre el ingeniero Rodolfo Hernández en su momento.
que llevó pues a la presidencia en estos momentos a Gustavo Petro. Vemos un mapa muy similar donde la parte central de Colombia, esos departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, a un norte de Santander, Meta, fueron quizás esos bastiones que ayudaron a Abelardo de la Espriella a llegar, en este caso, a la presidencia de Colombia, mientras que como había ocurrido igual hacía 4 años, todo el Pacífico y gran parte de esa región del Atlántico apoyó con mucha fuerza, en este caso, al candidato Iván Cepeda. Entonces, este es un poco el mapa político que nos deja. Continuamos con una división, y esto es quizás muy importante aclararlo, una división muy importante y muy fuerte dentro de Colombia. Estamos hablando de que es prácticamente un voto 50-50, lo cual pues está generando tensiones. Parte de las tensiones que generó es que después de que se conocieran los resultados tuvimos aún manifestaciones en diferentes puntos de Bogotá, en Cali, generando pues un poco de ruido también en todo esto. Y es un poco el reflejo que estamos teniendo de Colombia en este momento. Ahora, ¿qué ocurre? El día de hoy se confirma que ya se ha terminado el escrutinio, se confirma que el próximo presidente de Colombia va a ser Abelardo de la Espriella, después de que Iván Cepeda anunciara de que no solamente impugnó 33.000, sino que fueron 57.000 mesas. Estamos hablando de que impugnó el 50% de las mesas totales. Estamos hablando de cerca de 12 billones, de 12 millones de votos impugnados aproximadamente, con lo cual pues esto se tardó un poco más de lo esperado. Se hubiera esperado un final de escrutinio para el día de ayer, pero pues en medio de todas estas impugnaciones se terminó cerrando el día de hoy. Sin embargo, el día de ayer se alcanzaron a dar algunos comunicados por parte de la Registraduría Nacional indicando que el margen de error que hubo fue del 0.003%. Entonces se puede decir que realmente la diferencia de votos fue ínfima frente a esa diferencia de 250.000, que igual continúa siendo una diferencia apretada. Ante esto, pues hoy salió Iván Cepeda diciendo que igual iban a continuar haciendo oposición, que él se iba a poner firme a liderar esa oposición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella, que igual no estaba de acuerdo con el hecho de que el presidente Trump hubiera interferido en las elecciones de Colombia, pues haciendo esa mención de que iba a apoyar a Abelardo de la Espriella en caso de que ganara las elecciones. Aparte de eso, también dijo que habían existido compra de votos. Ahora no se conocen pruebas, no dijo que iba a presentar pruebas, simplemente hizo mención de que hubo compra de votos. Y por último, pues mencionó que hubo un uso de IA para crear fake news, noticias falsas que perjudicaron toda la campaña que le había realizado. Fue un poco de las declaraciones que hizo, diciendo que iba a mantenerse firme en esa oposición en contra de Abelardo de la Espriella. Entonces, pues esto más es muy importante con otra cosa que nos va a comentar ahorita Valentina, que es un poco qué ocurre en el Congreso con todo esto después de esta segunda vuelta electoral. Listo, ya teniendo, pues, digamos, al presidente electo, la pregunta es un poco, ¿qué le espera a Abelardo de la Espriella en estos 4 años de gobierno? Entonces, un punto muy importante es que, pues, después de la primera y la segunda vuelta se evidenció un país totalmente dividido y quizás, tal vez, eso es uno de los mayores retos que tiene actualmente de la Espriella, y es que pues tiene que intentar convencer a esa otra mitad del país que no votó por él acerca de su discurso, acerca de sus ideas, y también pues sobre todo llegarles a esas personas en cuanto a lo que vienen siendo todos los proyectos de ley, propuestas, entre otras pues ideas o situaciones que pueda llevar a cabo este nuevo gobierno. Digamos que acercarse a esa población para evitar movilizaciones o situaciones que puedan generar obstáculos en el camino o frenos que impidan un gobierno tranquilo. Entonces, ese vendría siendo el primer reto de Abelardo de la Espriella, y es precisamente poder llegarle a esa otra mitad del país que no votó por él y que posiblemente en un futuro signifiquen, pues de alguna manera, como está en la presentación, algo de frenos o obstáculos en el camino que no lo dejen, pues de alguna manera gobernar, o pues llevar a cabo esas propuestas de ley que tiene en mente el candidato o bueno, el nuevo presidente.
El reto tal vez más importante es que llega con un Senado y también con una Cámara de Representantes, es decir, un Congreso totalmente dividido. Y para todo lo que quiera hacer el nuevo presidente es importante pues tener en cuenta que va a tener que o va a necesitar la aprobación de ese Senado y de esa Cámara de Representantes, es decir, del gobierno. Entonces, pues al llegar con un gobierno bastante dividido, pues viene siendo el reto más importante para Abelardo. Digamos que el pacto histórico, que es el partido de la oposición, tiene 25 puestos en el Senado y 37 puestos en la Cámara de Representantes. En ese sentido, pues es posible también que muchos proyectos de ley, muchas reformas, entre otras propuestas que lleve este nuevo gobierno, pues podrán ser rechazadas, por lo que tendría obstáculos para gobernar y de alguna manera, pues no sería tan fácil para Abelardo que gran parte pues del Senado y de la Cámara de Representantes acepte precisamente lo que él quiere para llevar a cabo su gobierno. Un ejemplo de esto fue el gobierno de Gabriel Boric en Chile, y es que cuando él ganó la presidencia también llegó con un Congreso totalmente dividido que no aceptó algunas de sus propuestas más importantes en su momento, que fueron pues la reforma tributaria, que en su momento pues estuvo pensado para aliviar un poco la carga fiscal que tiene Chile, y adicionalmente pues la más conocida y tal vez la más controversial fue la reforma constitucional que en su momento también Boric planteó para Chile. Sin embargo, pues estos dos proyectos no pasaron en el Congreso votó en contra, y pues esto a raíz de que el Congreso de Chile pues en su momento estaba altamente dividido, que es lo mismo que pasó con las últimas elecciones, en donde también ganó el candidato de derecha, perdón, José Antonio Cast, en donde pues también llegó con un Congreso altamente dividido y un Congreso en donde pues la izquierda también tiene alta participación, así como lo vemos acá en el Senado y en la Cámara de Representantes de Colombia. Entonces, tal vez ese va a ser el mayor reto para Abelardo, seguramente pues digamos dentro de los proyectos o diferentes variables que lleve al Congreso, pues seguramente va a encontrar algunas piedras en el camino y seguramente pues va a ser difícil que estas sean aceptadas finalmente. Adicionalmente, pues una de las variables más importantes que recibe el nuevo gobierno y tal vez lo que podríamos llamar una bomba de tiempo es el déficit fiscal, que ascendió al 5,3% del PIB según el último marco fiscal de mediano plazo, pues que se anunció a mediados de junio, o sea, el 12 de junio. Digamos que el nuevo gobierno también tendrá que intentar llegar a diferentes consensos con las diferentes sectores de la economía para lograr pues un saneamiento de las finanzas públicas, y todo esto debido a que pues digamos que en uno de los últimos informes que emitió la NIF, pues digamos que esta entidad advirtió que Colombia enfrenta actualmente una difícil decisión fiscal, y es realizar un ajuste este año, es decir, el gobierno de Gustavo Petro, o trasladar la carga a 2027, lo que pues significaría precisamente esa bomba de tiempo que le podría estar esperando a Abelardo. Según pues la entidad, según la NIF, para cumplir con el déficit primario máximo del 2,1% del PIB, pues digamos, teniendo en cuenta la cláusula de la regla fiscal, el gobierno actual tendría que aplazar por lo menos 63 billones en gastos, comprometiendo recursos pues de la próxima administración, del próximo gobierno. Entonces, pues digamos que frente a este panorama, la NIF también señaló que el ajuste fiscal debería pues concentrarse principalmente en la reducción del gasto público, sobre todo pues por encima de una nueva reforma tributaria. Y adicionalmente, pues digamos que entre las medidas propuestas por la NIF figuran algunos recortes en gastos de funcionamiento, reducción de contratos por prestación de servicios, eliminación gradual de subsidios a los combustibles, y pues también una mejor focalización del gasto fiscal. Adicionalmente, dentro del informe
La NIF también estableció que, pues digamos que otro de los riesgos adicionales a los que tiene actualmente Colombia en cuanto al déficit fiscal vienen siendo las operaciones de deuda con las que, pues digamos que el gobierno actual espera reducir ese costo en los intereses que ha generado, pues precisamente esa emisión de deuda. Y pues digamos que en ese escenario, ese pago de intereses alcanzaría el 4,2% del PIB y el déficit fiscal podría elevarse hasta el 7,2% del PIB, pasando pues desde el 5,3% que les comenté hace un momento. Entonces, pues digamos que la situación fiscal del país también es uno de los retos más importantes que va a enfrentar Abelardo de la Espriella y pues que adicionalmente es una variable sobre la cual el mercado pues tiene sus ojos puestos o su atención. Listo, y en línea con esto vamos a iniciar viendo pues la reacción que ha tenido la renta fija frente a estos resultados electorales y pues frente a este escenario que nos planteaba en este momento Valentina. Y pues nos gustaría iniciar hablando de ese efecto que hemos tenido de valorizaciones muy importantes después de que tuviéramos la primera vuelta. Ya de por sí veníamos con valorizaciones desde el 19 de mayo antes de que se diera esa primera vuelta debido a, por un lado, que ya se estaba empezando a descontar una posible victoria de Abelardo de la Espriella y aparte de eso, pues también parte del movimiento, y hay que decirse, estuvo impulsado por un movimiento internacional de los tesoros de Estados Unidos que se estaban valorizando, lo cual pues jalonó un poco ese movimiento de caída, pero también otra parte es explicado por esas encuestas que estaban empezando a salir, la encuesta principalmente la de Atlas Intel, donde se reflejaba muy fuerte y muy palpante esa posibilidad de que ganara Abelardo de la Espriella. Entonces esto hizo que se valorizaran esos test en aproximadamente unos 100 puntos básicos, 90 puntos básicos antes del 31 de mayo, antes de que tuviéramos esa primera vuelta electoral. Luego tuvimos el resultado de la primera vuelta, que recordemos, fue sorpresiva esa victoria en primera vuelta de Abelardo de la Espriella, lo cual pues el mercado recibió con mucha euforia, es un poco de lo que ya había hablado anteriormente Carlos en el webinar que tuvimos hace 15 días, una euforia importante que llevó a tener montos de negociación de hasta 4 billones de pesos en un solo día de test, que son montos elevados, montos importantes. Y aparte de eso, también tuvimos valorizaciones muy importantes, es decir, después de que se dio esa primera vuelta electoral hasta el viernes anterior a la segunda vuelta, es decir, hasta el 19 de junio, consolidamos otros 155 puntos básicos de valorización porque el mercado ya empezó a descontar esa posible victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Es decir, podemos hablar que en total llevamos una valorización de aproximadamente unos 250, 260 puntos básicos en promedio a lo largo de la curva, donde algunos nodos llegaron a superar los 300 básicos de valorización. Y como podemos ver acá en la gráfica, principalmente esos nodos de la mitad, hablando de un test del 2030, 2031, 2032 y 2033, fueron los que tuvieron las mayores valorizaciones, superaron ese umbral de los 300 puntos básicos de valorización y pasaron de estar en un 15 20-30% a llegar a niveles del 12.50, 12.30%. Entonces es un poco el movimiento que tuvimos antes de que se diera esa segunda vuelta electoral, descontando pues en gran parte ese resultado que íbamos a tener en primera vuelta. Y a pesar de esto, lo que hemos visto después del resultado de la segunda vuelta electoral y sobre todo hablando del día lunes y el día martes, es un poco de expectativa por parte del mercado. Tuvimos unos montos de negociación muy bajos. El lunes se negociaron aproximadamente unos 1.8, 1.9 billones de pesos, que es un monto bajo frente a lo acostumbrado dentro de la deuda pública que negocia por encima de los 2.5 billones. Y por otro lado, ayer tuvimos una negociación de 1.3 billones. Entonces, dos negociaciones muy bajas que nos mostraron un poco a un mercado a la expectativa de qué iba a ocurrir con ese escrutinio. Como les hablábamos anteriormente, después de que se diera el resultado del preconteo, lo primero que dijo en ese momento el candidato Iván Cepeda es que no iba a reconocer, bueno, que reconocía el preconteo, pero no lo reconocía como un resultado oficial, sino como algo parcial. Y en medio de todas estas mesas impugnadas y demás, lo que se generó en el mercado fue algo de incertidumbre, algo de espera, algo de expectativa.
de qué era lo que podía ocurrir. En medio de todo estábamos hablando de un margen que no dejaba de ser apretado, eran solo 250.000 votos, y con eso pues tuvimos esos montos bajos de negociación y algo de desvalorizaciones. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 puntos básicos, 11 puntos básicos de desvalorizaciones en estos 2 días, lo que nos lleva a un promedio total de valorización desde el 19 de mayo hasta el día de ayer de 247 puntos básicos en total. Entonces, también podríamos decir que gran parte de esa valorización que se esperaba ante la victoria de Abelardo de la Espriella, pues ya la tenía descontada el mercado. Estábamos hablando de casi 250 puntos básicos de valorizaciones. Entonces era algo que el mercado pues ya había descontado, y este pequeño nerviosismo que tuvimos en estas 2 primeras jornadas lo que hicieron fue generar algo de expectativa. Eh, y pues bueno, muy en línea. Muy en línea con esto también, me gustaría recalcar que es lo que se viene un poco para estas próximas fechas y que es importante tener en cuenta, y esos inputs que vamos a tener tanto en deuda privada como en deuda pública. Bueno, y se me olvidaba acá un poco hablar de esa reacción que también tuvo la deuda privada. Estamos viendo aquí esas mismas valorizaciones desde el 19 de mayo hasta el 23 de junio, es decir, hasta el día de ayer, pero como podemos ver, fueron valorizaciones menos pronunciadas. Estamos hablando de 90 puntos básicos en el nodo de 2 años, de 3 años, 60 puntos básicos en el nodo de 2 años y 20 puntos básicos en el nodo de 1 año. Y esto era algo que también quería explicar un poco. Se da debido a ese spread o a esa diferencia que hemos tenido entre las tasas de deuda pública y las tasas de deuda privada. Algo que no es usual, pero a veces ocurre, es que las tasas de deuda pública superen esas tasas de deuda privada, que era el escenario que estábamos teniendo en estos momentos, pero lo normal o lo usual es que las tasas de deuda privada estén por encima y por ende tengamos un spread o una diferencia positiva entre la deuda privada y la deuda pública. Entonces, ¿qué nos muestra un poco esto y esta reacción que tuvimos tanto en deuda pública como en deuda privada? Que lo que hizo fue ajustarse precisamente ese diferencial y lograr encontrar nuevamente en esta última semana que pasó, nuevamente tasas de deuda privada más interesantes o por encima de las tasas que se encontraban en deuda pública, porque mientras que las de deuda pública tuvieron esas fuertes caídas de 250 puntos básicos, la reacción de la deuda privada pues fue algo menor, y pues también tener en cuenta que la deuda privada es menos líquida, tiene menor liquidez frente a la deuda pública en montos negociados por día. Entonces, esto es un poco lo que explica también ese movimiento que tuvimos en deuda privada, y es muy importante tener en cuenta lo que se viene en estas próximas fechas. Por un lado, y por ejemplo, fue algo que ocurrió el día de hoy tuvimos subasta de tasa fija, y es bien interesante cómo tuvimos un monto de emisión de 5 billones de pesos. Es un monto muy alto frente a lo que estamos acostumbrados. Veníamos de tener 1 billón, 2 billones, luego sacaron la nueva cláusula de que se podía hasta 3 veces, bueno, 3 billones, y ahora tuvimos una emisión de 5 billones, muy similar a la que tuvimos hace aproximadamente un mes, que fue de 6 billones de pesos, y esto pues empieza a generar ruido. Eso generó hoy desvalorizaciones dentro del mercado de aproximadamente unos 10 puntos básicos, y pues todo esto muy influenciado porque se sigue presionando el tema de la deuda. Recordemos que Colombia está en estos momentos con un problema de deuda importante, una deuda alta. Estamos hablando de niveles por encima del 60%, niveles muy cercanos a lo que sería la época de COVID. Es una deuda muy alta, y pues que continuemos con este tipo de emisiones de títulos de deuda por parte del gobierno, pues lo que hace es continuar agravando este problema de deuda que está teniendo Colombia. Entonces esto genera ruido también en los test. Tuvimos una desvalorización pues de aproximadamente 10 a 13 puntos básicos en la jornada de hoy, donde pues lo más castigado fue esa parte media y corta de la curva. Y pues esto es un poco de lo que puede seguir ocurriendo, ¿no? Recordemos que la posesión se da hasta el 7 de agosto, nos queda aproximadamente mes y medio de la presidencia de Gustavo Petro, y podemos continuar con este tipo de emisiones que pueden generar ruido dentro del mercado de deuda pública. También es importante que tengamos en cuenta otros datos que vamos a tener próximamente. Por un lado, el 30 de junio vamos a tener decisión de tasa por parte del Banco de la República. Recordemos que en abril no se había podido tomar esa decisión
de subir la tasa por toda esa intervención política, porque se podría llamar así, toda esa intervención política que tuvimos por parte del gobierno, que generó mucho ruido, generó tensión, puso en peligro la independencia del Banco de la República y pues llevó a que a la final tuvieran que tomar una decisión de mantener inalterada la tasa sobre ese nivel del 11,25%. Pero pues este ruido y esa presión podemos decir que ya oficialmente se está quitando con el hecho de que ganara en este caso Abelardo de la Espriella, que respeta un poco más el tema de la independencia de las instituciones, con lo cual podemos ver un aumento en esta reunión del 30 de junio de esos 50 puntos básicos que no se hizo en abril, o aún podríamos hablar de unos 75 puntos básicos, porque lo que ha aparecido en las encuestas de los diferentes analistas es cada vez una probabilidad de más aumentos de hasta 100 puntos básicos en lo que queda del año y cerrar este año 2026 con una tasa cercana al 12,25%. Entonces esto también puede impulsar un poco la deuda pública, los test, también la deuda privada puede generar algunas presiones al alza. Y aparte de eso, pues recordemos que también tenemos una presión inflacionaria, un crecimiento importante que ya nos llevó a niveles del 5,84%, una inflación básica sobre niveles del 5,99%, que pues es una presión importante frente a la meta que tenemos en Colombia, que es un rango del 2 al 4, preferiblemente un 3%. Entonces continuamos alejados. 200 básicos aproximadamente de esa meta, quizás ya un poco más, y vamos a tener precisamente dato de inflación iniciando el mes de julio. En esos primeros días de julio vamos a tener decisión sobre el 6-7 de julio y es otro dato importante que puede empezar a mover nuestra deuda pública, todo el tema de renta fija. Si continuamos con esas presiones, recordemos las expectativas de cierre de inflación para el 2026 son del 6,50%, es decir, se espera que todavía crezca unos 70 puntos básicos aproximadamente esa inflación, que suba un 0,7% más. Y pues si continuamos con presiones, si se nos empieza quizás a afectar todo este tema del fenómeno del niño, que recordemos que ya se anunció que inició el fenómeno del niño en Colombia, se esperan oleadas de calor importantes que pueden afectar cultivos y demás. Si todo esto genera ruido en la inflación de alimentos y por ende nos empieza nuevamente a presionar esa inflación total, pues lo que vamos a poder ver también es quizás más reacciones por parte del Banco de la República. Entonces es muy importante estar atentos a ese dato de inflación, qué es lo que nos está mostrando, si por otro lado se empieza a regular, que fue un poco lo que vimos en el mes de mayo con los alimentos que empezaron a regularse. Entonces, estos son algunos de esos inputs que vamos a tener durante estas próximas semanas, que van a ser relevantes para los movimientos de renta fija y pues también frente a este resultado electoral que tuvimos. Y ya Valentina pasa a hablarnos de la reacción de la renta variable. Listo, ya pasando al tema pues que tuvimos en el mercado de renta variable y la reacción que tuvo el mercado pues frente a los resultados. Aquí me gustaría resaltar primero que desde mitad de mayo, cuando las encuestas pues empezaron a dar por ganadora a Abelardo de la Espriella, el índice Colcap demostró pues de alguna manera ese sentimiento favorable para el mercado. Desde el 13 de junio, que fue el mínimo que se marcó durante el mes de mayo, hasta el máximo, que fue el 26 de mayo, el Colcap tuvo una valorización del 7,6%, como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda. Luego, desde el cierre del viernes 29 de mayo a cuando abrió el mercado, que fue el lunes 1 de junio, justo después de conocerse que los candidatos de segunda vuelta iban a ser de las Espriella y Cepeda, el índice tuvo una variación positiva de más 7,1%. Finalmente, desde el mínimo del 9 de junio hasta el cierre del viernes 19 de junio, que fue 2 días antes de la primera vuelta, el índice se valorizó un 13,8%. Digamos que en total, desde el 13 de mayo hasta el 19 de junio, el Colcap tuvo una valorización positiva, bastante positiva diría yo, del 20,8%. Ahora, otra de las cuestiones importantes, otra de las variables importantes a resaltar es que desde el 9 de junio y a medida que las encuestas mostraron la intención de voto
por Abelardo de las Priella, la cual pues en la mayoría, sobre todo en la encuesta de Atlas Intel, esa intención de voto por Abelardo se ubicaba por encima del 50%. El mercado empezó a incorporar la posible victoria del candidato, lo que pues finalmente terminaría significando un cambio de gobierno que podría favorecer a todo el mercado, pero sobre todo acciones como Ecopetrol, Preferencial Sivest e ISA, que son pues las acciones que tienen una mayor participación en el índice. Entonces, pues hablando un poco desde el 9 de junio, ya casi que el mercado pues empezó a incorporar esa victoria de Abelardo y por los montos que se negociaron, que fueron superior a los 100.000 millones de pesos en el mercado durante esos días, y sobre todo por el rally que vi, que tuvimos, como lo pueden ver en la gráfica, prácticamente que los inversionistas pues descontaban al 100% esa victoria de Abelardo y lo daban como ganador. Adicionalmente, pues esto también terminó favoreciendo a acciones, como les digo, a Ecopetrol, en la medida en que un cambio de gobierno significaría para Ecopetrol precisamente tal vez una recuperación en el mediano plazo frente a lo que hemos vivido en los últimos años en los resultados. Un cambio de gobierno, sobre todo hacia la derecha, en donde pues Abelardo ha ratificado y José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, también lo ha dicho, pues es un gobierno en donde finalmente apoyan el fracking, apoyan esa exploración de petróleo y finalmente, pues como pues lo sabemos, ese viene siendo el negocio core, el negocio importante de Ecopetrol. El negocio importante de Ecopetrol es la exploración de petróleo, más no una transición energética sostenible como lo estaba diciendo Ricardo Roa en los últimos presentaciones de resultados. Entonces, digamos que ese cambio de gobierno a Ecopetrol le iba a favorecer bastante. Además que pues esa exploración, esa mayor exploración de petróleo aquí en el país, aprovechando pues digamos que de alguna manera los productos de nuestro país, eso también pues ayuda a que la empresa, la compañía deje de depender de alguna manera a esa producción del Permian en Estados Unidos, sobre la cual pues ha dependido en estos últimos trimestres. Y pues digamos que una mayor exploración generaría una mayor producción también para la compañía y finalmente pues de alguna manera despegaría esa producción de los 752.000 barriles por día sobre los cuales se había movido la producción en los últimos trimestres también. Entonces, pues ese cambio de gobierno generó bastante expectativa en el mercado. Adicionalmente, pues es un tema, ese cambio de gobierno se ha venido hablando desde el año pasado, en donde analistas de bancos como JP Morgan, Bank of America, pues también establecían que ese cambio de gobierno iba a terminar siendo positivo para Ecopetrol y de alguna manera eso también lo empezó a descontar el mercado. Adicionalmente, ese sentimiento positivo también se tradujo a acciones como Preferencial Sivest y también las Grupos URA, acciones pues que están dentro del portafolio del sector financiero, sobre todo pues Preferencial Sivest, y pues que finalmente son acciones que terminan reflejando también, en el caso de Preferencial Sivest, es una acción que termina reflejando también un poco el movimiento de la economía. Si bien también pues se ve afectada por un posible incremento de tasas de interés, como les mencionaba Giovanni hace un momento, en donde pues se estima que la tasa de interés por parte del Banco de la República termine este año en 12,25, pues también digamos que ese cambio de gobierno genera expectativas frente a un dinamismo económico mayor, lo que podría incrementar la cartera y por consecuente, pues digamos, los ingresos por intereses de los bancos, en especial de Preferencial Siveste. Entonces, pues esto también demuestra un poco ese positivismo que se tuvo en el mercado cuando las encuestas pues empezaron, sobre todo las de la segunda vuelta, empezaron a dar por ganadora a Abelardo de las Priella. Y pues finalmente a ISA, porque pues de alguna manera si a Ecopetrol le va bien, a ISA también le va bien en la medida pues que Grupo Ecopetrol pues es dueño de ISA. Entonces pues digamos que por consiguiente, pues a ISA también le debería ir bien y sobre todo, pues porque también es una acción que muestra un poco cómo va el dinamismo de la economía en este momento. Ahora, ¿qué pasó después del 22 de junio, es decir, este lunes, cuando ya pues conocíamos los datos del preconteo? Evidentemente, pues como lo pueden ver en la gráfica y como dice ahí en la diapositiva, pues
el rally electoral llevó a que el Colcap se valorizara casi un 21% desde mitad de mayo hasta el último viernes antes de la segunda vuelta. Lo que pasó es que entre lunes, martes y miércoles el Colcap ha tenido una caída bastante significativa. El lunes intentó abrir, o pues abrió por encima de esos 2.500, de alguna manera subió y ya después lo que empezamos a evidenciar en el mercado fue una toma de utilidades por parte de los inversionistas en conformidad con ese rally vivido antes de las elecciones, es decir, en conformidad con esa subida del 21% que tuvimos en las acciones justo antes de las elecciones. Entonces, el lunes tuvimos una corrección en el Colcap de un 4,2%, ayer alrededor del 1,9% y hoy tuvimos una corrección del 3,2%. Entonces, pues digamos que como lo pueden ver en la gráfica bueno, en ambas gráficas, tanto en la izquierda como en la derecha, pues digamos que esa subida antes de elecciones fue bastante significativa para el Colcap y es normal que ahorita veamos ese movimiento en el mercado de toma de utilidades. Además, también fue una situación que pasó en Chile después de esa segunda vuelta, cuando se dio el cambio a la derecha, también se tuvo una toma de utilidades en el mercado y el mercado también corrigió. Entonces, pues digamos que adicionalmente el sentimiento del mercado es también tener algo de liquidez, esperar un poco también, como lo mencionaba Giovanni, pues finalmente al gobierno de Petro aún le quedan algunos meses para terminar su mandato, entonces el mercado está aprovechando en tomar algo de utilidades frente a ese rally electoral, aprovechar para tener algo de liquidez y adicionalmente también por lo que les comentaba hace un momento frente a los posibles obstáculos o esos frenos que puede tener Abelardo ya cuando asuma la presidencia. Entonces, pues digamos que una reacción que tal vez no nos estábamos esperando, esperábamos de pronto tal vez una extensión más allá en el movimiento. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que desde antes de las elecciones ya el Colcap había subido casi un 21% y de alguna manera ya había descontado y los inversionistas estaban seguros que el ganador de estas elecciones iba a ser Abelardo y que con él íbamos a tener pues ese cambio de gobierno del que tanto se habló en su momento. Ahora, hablando un poco de lo que ha pasado con el dólar aquí en Colombia, es, son diferentes variables y diferentes situaciones que hay que tener en cuenta. La primera es que desde el 2025 se empezó a evidenciar una tendencia bajista, esto evidenciando una debilidad en el dólar por diferentes factores, factores como las decisiones de la Reserva Federal de disminuir las tasas de interés durante 3 ocasiones en el año pasado, pues que lo que terminaron por hacer fue que la moneda estadounidense disminuyera como resultado del menor rendimiento de algunos activos, como los bonos del tesoro. Otra de las variables externas y que han presionado un poco a esa tendencia bajista del dólar fue el comienzo de la guerra arancelaria por parte de Donald Trump en contra de la mayoría de los países del mundo, sobre todo pues en contra de China, lo que llevó a que el dólar también dejara de verse como una manera atractiva y como una moneda fuerte en comparación a sus pares. Otro de los factores es que a comienzos de este año, pues digamos que estalló la guerra de Medio Oriente. Entonces, pues ahí empezamos a ver un incremento en los precios del petróleo que incluso alcanzaron los $119 por barril, lo que presionó aún más la moneda estadounidense. Entonces, pues desde 2025 ya veníamos con una tendencia bajista, veníamos, perdón, con algunas situaciones puntuales que presionaron la moneda estadounidense y pues de alguna manera eso también benefició al peso colombiano para que éste se valorizara. Ahora, a nivel Colombia también existieron algunas variables que ayudaron en su momento a la apreciación del peso colombiano. Digamos que en lo corrido de este año, la moneda colombiana se ha revaluado un 9%. Esto pues digamos que en línea con el mejor comportamiento que han tenido también las monedas de la región.
Lo anterior también pues está atado a las decisiones que tomó el Banco de la República, pues de llevar su tasa de interés hacia niveles del 11,25%. Digamos que este incremento en las tasas generó la preferencia de los inversionistas pues por invertir en un entorno de tasas de interés altas como Colombia, lo que les favorece a ellos también. Entonces, digamos que a todos estos factores, digamos que externos, o macroeconómicos, también se le sumó el entorno político de las elecciones presidenciales de 2026 aquí en Colombia, en donde pues después de la primera vuelta el dólar rompió justo ese soporte de los 3.600 y a medida que se acercaba la segunda vuelta, el mercado empezó de alguna manera también, como pasó en acciones, el mercado pues de dólar empezó a descontar una posible victoria por parte de Abelardo, un posible cambio de gobierno en donde pues el 16 de junio el dólar cerró en 3.421. Digamos que ahí en la gráfica, como le pueden ver, el soporte se encuentra entre los 3.300 y los 3.400. Entonces, pues digamos que esa es la estimación del área de estrategias en donde pues digamos que nosotros pensamos que el dólar o el peso colombiano debería pues de alguna manera encontrar algún soporte y estabilizarse frente a esa tendencia bajista pues que ha marcado desde el 2025. Sin embargo, pues lo que hemos tenido estos días ha sido más que todo una consolidación por esos niveles de los 3.400. Realmente el único día que tuvimos la ruptura de esa zona de los 3.400 fue el lunes. Sin embargo, pues no fue una ruptura con fuerza, no fue una ruptura contundente y ya pues estos últimos 4 o 3 días lo que hemos visto ha sido más que todo niveles hacia los 3.430, 3.420. Entonces ahí también de alguna manera esa victoria por parte de Abelardo ya lo venía también descontando el mercado aquí en Colombia por parte del dólar. Ya pues digamos que lo pudimos ver en esta bajada tan pronunciada que tuvimos en el dólar hacia mediados de mayo, casi finales de junio. Entonces, pues digamos que también muy en línea con lo que pasó en acciones, pues ya esa victoria de Abelardo lo tenía más que incorporado el mercado y adicionalmente a eso, pues esta semana ha sido una semana muy importante para el índice DXY, que si ustedes lo recuerdan, pues es el índice que mide el desempeño del dólar en comparación a sus monedas pares. Entonces, ese DXY se ha mantenido por encima de los niveles de los 100 puntos, lo cual indica, pues digamos que una fortaleza también a nivel exterior por parte del dólar. Y a esto se le suma también el comportamiento de los precios del petróleo, pues que ya como lo decía Giovanni al principio del webinar, pues ha sido un petróleo que ha retrocedido nuevamente hacia niveles de los 60, $70. Entonces, digamos que no solamente es el factor Colombia, sino también, pues digamos que otros factores externos macroeconómicos que han llevado pues finalmente a esa consolidación del dólar hacia la zona de los 3.400 pesos. Bueno, ya con eso terminamos el webinar de hoy, la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Entonces, pues como es habitual, vamos a dar unos minuticos para las preguntas que puedan tener y pues las puedan escribir por el chat. Bueno, creo que no hay preguntas, no tenemos preguntas por el momento en el chat, entonces pues fue un gusto. Eh, bueno, perdón. Ahí ya se me escucha.
Listo. Sí, efectivamente, actualmente tenemos un déficit fiscal grande. Recordemos que el 2025 cerró muy cercano a esos niveles del 7% de déficit. Y definitivamente es uno de los retos que tiene Abelardo de la Espriella apenas se posesione el 7 de agosto. A pesar de esto, creo que la probabilidad de un default es muy baja, es exageradamente baja porque hay muchas cosas que aún se pueden hacer. El problema sería continuar por este camino. Ahora, sí hay que tener claro todo este tema de que hoy hayamos tenido una subasta sobreadjudicada por 5 billones cuando el normal eran 2, 3 billones, pues genera ruido, también aprieta un poco todo este tema, pero ya ha dicho Abelardo de la Espriella que una de las cosas a las que se les va a apuntar es a disminuir ese gasto que tenemos. Entonces, creo que la probabilidad de default es muy baja, siempre existe, para cualquier país existe, pero en este caso yo creo que tenemos una probabilidad muy baja para Colombia. Bueno, también tenemos otra pregunta que nos hacen y es después de confirmar o aceptar los resultados de la elección, si se puede esperar una nueva reacción al alza después de estos 3 días de bajas. Sí. Realmente nosotros esperamos que pueda existir una valorización en el Colcap de aproximadamente entre el 9 y el 15%, lo que llevaría al Colcap nuevamente a máximos históricos en el mediano plazo y esto nos ubicaría alrededor de los 2.560 puntos. Sin embargo, evidentemente va a ser una recuperación después de estos 3 días de bajas bastante presionado el mercado, seguramente va a ser una recuperación gradual, va a ser una recuperación en donde el mercado va a estar muy atento de lo que va a pasar en estos últimos meses del gobierno de Petro y sobre todo, pues lo que va a empezar a hacer y cómo se va a dar ese empalme con el nuevo gobierno entrante y lo que pase, pues digamos que un poco hacia agosto o septiembre de este año con el nuevo gobierno entrante de Abelardo. Entonces, seguramente vamos a ver una nueva reacción positiva. Pero pues como les comentaba hace un momento, la reacción que tuvimos estos 3 días fue natural después de ese rally tan significativo que tuvimos justo antes de las elecciones y esa recuperación también tendría que estar pues digamos que muy ligado también a lo que nos empiecen a dictar esos datos económicos también, como el crecimiento económico, lo que pueda decirnos el Banco de la República en su reunión de las tasas de interés también es importante porque pues ellos toman esas decisiones teniendo en cuenta el contexto del país, como el crecimiento económico y demás factores. Entonces, pues siento que es una combinación de muchas variables, pero evidentemente sí vamos a tener nuevamente una reacción al alza que nos llevaría, como les digo, a un índice a los 2.560 puntos, que pues valdría o vendría significando, perdón, un incremento de casi un 15% en lo que viene siendo el índice. Em, También nos hacen la pregunta de qué se puede esperar con el nuevo gobierno para los sectores minero, infraestructura, construcción, qué efectos se pueden ver en la bolsa para especies como Argos, Corfi y con concreto. Listo. Pues digamos que con este nuevo cambio, con este cambio, perdón, de gobierno, evidentemente pues ahí el sector minero o el sector infraestructura, el sector, más que todo el sector de infraestructura y el sector de la construcción, también se van a ver, pues digamos que de alguna manera beneficiados. Corficol también pues es una acción que le estamos haciendo bastante seguimiento en el mediano y en el largo plazo, porque pues pensamos que Corficol ha estado muy rezagada frente al valor justo al cual pues debería estar actualmente. Eh,
En cuanto a temas de infraestructura, por ejemplo, en donde pues Corficol tiene pues una línea de negocio bastante fuerte, esperamos que este nuevo gobierno pues también esté muy en pro de adjudicar nuevas licitaciones, de adjudicar nuevas construcciones de vías, y de alguna manera pues Corficol entraría nuevamente a ese negocio y pues nuevamente estaría pionero y pues de alguna manera eso también le ayudaría a sus resultados, que han estado bastante también pues rezagados precisamente por esa línea de infraestructura que ha estado bastante golpeada después de que se haya pues terminado la concesión de la construcción de varias vías 4G que tiene Corficol actualmente. Pero digamos que por el lado de la infraestructura, ese sería el panorama que pudiéramos esperar con este nuevo gobierno, un gobierno que pueda invertir de alguna manera en infraestructura, que no ponga tantas trabas como las que tuvo este gobierno actual, y que pues de alguna manera fue un poco reunente al decir que no estaba pues de acuerdo en el tema de la inversión en infraestructura. Entonces pues digamos que ahí también esperamos un cambio positivo. Y adicionalmente en el sector de la construcción, el sector de la construcción es un sector cíclico, es decir, que está muy atado a en lo que pase con el crecimiento económico. Esto también pues lo ha venido mencionando pues Grupo Argos y también Cementos Argos en sus últimas llamadas de resultados, y es que esperan precisamente una recuperación del sector de la construcción, que pueda ayudar a esos resultados y pues que de alguna manera también puedan ayudar nuevamente a impulsar el precio de las acciones. También, como les decía, pues al ser un sector cíclico responde a ese crecimiento económico, y pues digamos que con este nuevo gobierno entrante y con este cambio de gobierno, pues lo que se espera es que hayan políticas o hayan algunas propuestas que estén encaminadas precisamente a recuperar ese crecimiento económico, que se despegue un poco de ese 2,1% promedio que se ha movido en los últimos trimestres el crecimiento de Colombia. Entonces, pues digamos que a mayor crecimiento económico seguramente vamos a tener un mayor dinamismo en el sector de la construcción, y pues esto de alguna manera también ayudará a las acciones de Grupo Argos, Cementos Argos, Corfi Colombiana, con concreto y demás. Bueno, me gustaría agregar ahí algo rápidamente. Bueno, primero aclarar algo de de la probabilidad de default. Me gustaría, de hecho, mostrarles rápidamente aquí una gráfica de Bloomberg de los credit default swaps de los credit default swaps a 5 años. Qué son estos credit default swaps? Esto lo que nos muestra es esa prima de riesgo que se debe pagar por probabilidad de que haya un default en un país, y en este caso pues estamos hablando de Colombia. ¿Y que hemos visto en esa prima de riesgo? Que cada vez toca pagar una menor prima de riesgo, y principalmente después de que tuvimos ese resultado de la primera vuelta electoral, cayó con mucha fuerza. Estamos hablando de aproximadamente unos 90 puntos básicos, 80 puntos básicos, lo que nos dice que cada vez toca pagar una menor prima porque el mercado está viendo una menor probabilidad de default. Entonces, pues en ese sentido, lo que estamos viendo es, como les mencionaba anteriormente, una probabilidad muy baja de que tengamos default en Colombia. De hecho, estamos en niveles del 2021, donde pues había muy pocas probabilidades, casi muy bajas, casi nulas, de que tuviéramos un default cercano en Colombia. Entonces, en este caso, lo que nos dicen este indicador de los CDS es eso precisamente. Y era como un poco de lo que quería agregarles. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, ya no hay más preguntas en el chat, entonces pues les agradecemos su participación como siempre y los esperamos dentro de 15 días para seguirlos actualizando un poco sobre lo que pasa en el mercado. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.